Entonces la clase se refiere a esto, es muy simpática, mira, ya hemos hablado de estos videos muy simpáticos, nos dan el ejemplo, que es un trauma de alta energía, baja energía. Ayer hablamos de la persona, qué patología tiene que la persona y cómo actúa el traumatismo y cómo actúa el traumatismo. Ahora vamos a ver el otro parte, que es cómo se producen las fracturas, cómo se producen los traumatismos en sí. En principio vamos a ver la parte biomecánica, ver el hueso, hemos visto el hueso, las maquetas de hueso como si fuera una madera, un plástico, no una entidad viva, los tipos de trauma, cómo curan los huesos, el examen básico de traumatología que lo vimos ayer, y vamos a ver algo de diferencia de clasificación de fracturas cerradas y abiertas, que es una cosa que no está en el currículum, pero vale la pena ver. Cuando hay una lesión ósea, se asocia una lesión de partes blandas, como hemos visto en los ejemplos de los videos. Entonces, cuando hay una fractura de un hueso, ustedes ven un hueso, yo veo esto. Entonces, el hueso hay que tener muy claro que es una entidad viva. Mire, el hueso tiene zonas de compresión más fuertes, zonas de las líneas de fuerza, las líneas de extensión en todas estas zonas de acá, lo que le da una característica importante en una entidad viva que se va regenerando de acuerdo a la función. Y esa es la ley de Wolff. Se va a reforzar el hueso de acuerdo a las cargas que tiene, tiene cargas de flexión y a este nivel tiene cargas de distracción. Entonces, todas estas cargas que a nosotros nos gustan mucho, que la física, delinean una serie de fuerzas que es bueno considerarlo. En un paciente con osteoporosis, todo esto acá, esta arquitectura ósea, no tiene o es muy deficiente, y por eso que vienen los problemas. Vamos a ver la diferencia entre hueso cortical y esponjoso. El hueso cortical es altamente organizado, se encuentra mayormente en las diáfisis, provee resistencia al sistema esquelético, también es poroso, pero en menos cantidad, elástico, pero es un poco baja, y soporta pues las cargas y soporte al organismo. El hueso esponjoso, que está en las epífisis, es mucho más débil por sí, eh, eh, más poroso, del 30 al 90%, formada por trabéculas óseas en forma de una malla, y estas trabéculas óseas están en una disposición especial con colágeno que da cierta elasticidad. Vamos a ver eso. Entonces, el tejido óseo tiene el 60% de material inorgánico, 30% el orgánico. La parte orgánica, generalmente por fibras de colágeno, da la flexibilidad y elasticidad. También tiene un 10% de agua. Hay que acordarse que parte del hueso, la parte de la epífisis, hay un tejido especializado, que son los cartílagos, y en las articulaciones una serie de elementos como ligamentos, y en este caso los ligamentos cruzados anteriores, posteriores, el menisco, que es importante considerarlos. Las propiedades del hueso tienen una fuerza potencial, cierta rigidez y elasticidad. La combinación de estos, la función tiene una función mecánica de protección metabólica, ya van a hablar de enfermedades metabólicas óseas, hematopoyéticas. Vamos a ver, entonces, los traumatólogos nos metemos muchos en campos no tanto médicos, nos gusta mucho el estudio de la física, cómo actúan las fuerzas, hasta hay cursos de balística que nos metemos para saber cómo actúan las fuerzas, y vamos a ver lo que es el estrés. El estrés es una fuerza sobre el área. Entonces, si el área es mucho más pequeña, la fuerza va a actuar sobre un solo punto y va a producir un daño que es tremendo. El ejemplo clásico es un proyectil de arma de fuego que tiene una gran fuerza y entra en una zona, en un punto, por decirlo.
En cambio, si uno tiene una fuerza, tipo una palmada en la cara, una cachetada, se disemina en un área de la palma. Entonces, eso es distinto. Si uno tiene un puñete, el impacto va a ser mucho más fuerte. Eso corresponde al estrés, una idea general para que tengan. Y el strain, que es una palabra que usamos mucho, que es la deformidad sobre la longitud. Entonces, si uno tiene un hueso roto y se rompe en un solo sitio, todo el movimiento va a ser en este sitio. Si se rompe en una longitud mayor, estas fuerzas se van a distribuir a lo largo de todas estas estructuras, que lo vamos a ver en la teoría de Perrens. Quiere decir, si acá, vamos a tratar de dibujar algo, si acá fuera una fractura única, todas las fuerzas se van a distribuir a ese nivel. Entonces, eso ya nos hace pensar que necesitamos una estabilidad absoluta. Esos son términos que ya van a comprender. Y si la fractura sería en varios pedazos o segmentarios, quiere decir las fuerzas que uno va a actuar se van a distribuir a lo largo de todo un segmento. Entonces, todos estos patrones nos sirven para saber qué sistema de osteosíntesis vamos a colocar y la longitud de las placas que vamos a tener para absorber las cargas. Por lo tanto, es necesario que lo sepan, solamente que tengan una idea que nosotros los traumatólogos nos metemos en estas partes. Entonces, que es una fractura, en un hueso normal, se aplica una fuerza, produce una deformidad en condiciones elásticas, cierta elasticidad, después en plástica, se deforma, que con el plástica se deforma, y después alcanza un punto, el punto de la fractura, que está el ejemplo sería esto, el punto que de quiebre sería esto, ¿no? Tiene una deformidad plástica va y se fractura. Más o menos sería eso. Los mecanismos de traumas, ya hemos hablado, directos, indirectos. Directos, un puño directo, un puño traumatismo directo, te cae un ladrillo en la cabeza o en la mano. Indirectos, te caes con la mano apoyada y las fuerzas se van a transmitir al nivel del codo y del hombro. Entonces te caes con la mano empalmada y puedes tener una luxación del codo o una lesión en el hombro. Contracturas musculares. Los shocks eléctricos, contracturas por corriente eléctrica, producen avulsiones y fracturas. También los pacientes con convulsiones producen lesiones semejantes. ¿Cómo actúan las fuerzas? En distintas formas. Actúan en flexión, rotación, compresión, tracción, cizallamiento y trauma que directo. La verdad, esto es teórico, porque muchas veces puede haber mecanismo de tracción junto con cizallamiento y rotación. Entonces, es una teorización que a veces, por lo menos, debemos conocerla. Compresión, ya como saben, eh, 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 cargas un objeto demasiado grande o te cae de altura. Tracción, te tracciona como tú para amar un brazo de un lado a otro, hasta que se llega un momento que el estrés, hasta que se rompe. Cizallamiento, ahí sí vienen los problemas, porque a las caídas muchas se producen fuerzas de cizallamiento, y estas fuerzas de cizallamiento ya son una de las principales causas de fracturas. Rotación. Rotación, el hueso no es resistente a la rotación. Y esto va a producir fracturas espirales largas. Flexión, cuando flexionas, entonces se producen un tipo de fracturas muy probablemente con comunión de un lado o en ala que de mariposa. Vamos a ver, entonces a esta forma de flexión hay fuerzas de compresión a este nivel y fuerzas de distracción en el lado externo. Entonces todo eso de acá, ¿para qué nos sirve? Porque nosotros tenemos que saber cómo vamos a colocarla. Si nosotros colocamos
acá se producen unas fuerzas de compresión, y nosotros le ponemos una placa de osteosíntesis en compresión, no va a servir. En cambio, si le colocamos en esta zona una placa en compresión, las fuerzas se equilibran y va a haber una compresión en el foco, y esa compresión en el foco hace un proceso de consolidación, aceleran el proceso de consolidación. También medimos mucho el nivel de osteoporosis por la densitometría, pero más práctico por esas fórmulas para ver el diámetro de las corticales o el ancho de las corticales. Esto es para que ustedes sepan, en la compresión soporta esta fuerza milipascales, y en rotación a 65, mira, casi un tercio. Quiere decir, dicen que un hombre fuerte puede agarrar un fémur de las dos epífisis, torcerla y producir una fractura en rotación. En compresión es casi imposible y en flexión muy difícil hacerlo. Pero en rotación sí. Vemos ejemplos, pacientes que se cae de altura. Estaba en un ascensor, se rompió la cuerda del ascensor y ¡pah! Se cayó. Hace una fractura de compresión, y la imagen de rayos X, ustedes ven que la altura, esta es una altura que más o menos es simétrica, y ven esta altura que está a la mitad y por supuesto ven todo el lado de la fractura. Una fractura típica por compresión, por tracción. La epífisis anterior de la tibia, vamos a dibujarla acá, que debe estar acá, este de acá está pegado acá. La anatomía ustedes tienen que conocerla. Si no conocen la anatomía, va a tener un problema de identificar que las fracturas. Igual acá, la tuberosidad anterior de la tibia está acá, su sitio es este de acá. Es su sitio, y se ha traccionado, se ha abulsionado, decimos acá. Igual, el tendón de Aquiles viene a este nivel, ha tenido una tracción muy intensa, y ha tenido una fractura abulsión de la parte de su inserción, es el pedazo de hueso que lo ha roto el tendón. Por flexión, generalmente se caen sobre brazo y producen ese tipo clarísimo, una fractura por flexión, y vemos que acá el codo está luxado. Acá, otra fractura por flexión, se caracteriza por tener inflexión de la fractura de ambos huesos del antebrazo, en este caso. Vamos a ver unas características propias del niño. Un niño y un adulto es distinto. ¿Cuál es la edad de corte? 10 años, 12 años. Más de 12 años se trata como un adulto. Entre 10 a 12 hay un intermedio, de acuerdo a la madurez ósea. Menos de 8 años se trata como niños. ¿A qué se refiere? Que el periosto es mucho más grueso y más activo, lo que hace que las consolidaciones, es decir, suelda más rápido. Existe remodelación ósea. Una fractura puede quedar desplazada hasta 30 grados desplazado, y con el tiempo existe una remodelación y el hueso queda idénticamente igual. Existen los núcleos de osificación, que uno tiene que aprender dónde están los núcleos de osificación, que pueden confundir con fracturas, y muchas veces en niños es importante tomar placa rayos X contralateral. Ponte, se cayó, tiene dolor en el codo, tienes que tomarle la placa radiográfica del otro codo y compararla si son iguales o no. Entonces, más o menos sería eso. Este es un clásico, una fractura de un niño. No es una fractura completa, es una fractura incompleta, como ven acá. Y cuando ustedes agarran un tallo verde y lo rompen, queda una cosa semejante. Por eso se llama fractura en tallo verde. Vemos una deformidad plástica en la diáfisis de radio y cúbito. Y vamos a ver las fracturas por torsión, que es una de las más frecuentes. Dijimos que las fracturas por torsión son las fracturas que dan un trazo espiral largo, los huesos no están capacitados para este tipo de trauma,
Entonces, si yo veo una fractura de este tipo por tracción como está acá, ya es fácil decirle cómo fue el mecanismo que de trauma. Si es una espiral larga, el mecanismo de trauma por torsión de frente. Fuerzas cizallantes. Mira, una columna, una vértebra está acá y otra vértebra está acá. Miren la médula, cómo va que la médula voy a diseñarla acá, y la suerte que con este cizallamiento tremendo no ha tenido daño medular. Mira, es una gran, gran suerte. Traumas directos es importantísimo y produce esto, ¿no? Entonces, fracturas conminutas. Tú ves la imagen la imagen de la fractura y tú ya te puedes imaginar qué tipo de trauma tiene. Y acá, ¿qué tipo de trauma? Acá, indirecto, probablemente se ha caído con la mano empalmada, digamos, la mano se cae apoyando la mano, nosotros llamamos mano empalmada, y el trauma se disipa por el nivel de la muñeca, de la mano, del antebrazo, y produce una lesión ligamentar con luxación del codo, como lo ven en la imagen. Existe otro tipo de fractura por estrés. ¿Qué significa? Ponte los soldados, los corredores de maratón, viene con una historia, con dolor crónico en el pie, y uno no sabe lo que tiene. Quiere decir, el impacto que hace. También se produce fractura por estrés en la tibia. Van corriendo, 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 y producen microfracturas, y lo que uno y tiene dolor, 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 uno le toma una placa de rayos X y ve un callo a ese nivel. La resonancia también podría ayudar. El diagnóstico no es fácil, es más clínico, pero hay que considerarlo, que existen ese tipo de fracturas por estrés. Este es un hueso normal, esa es la porosidad que tiene. Esto me va a servir un poco porque me gustaría que ustedes sepan las características. Imagínense este hueso. Acaba de tener un paciente de consultorio, acaba de irse, un paciente que tiene 20 años de osteomielitis en el hueso, infección ósea. Es como tiene un germen dentro de estos huequitos de acá. Por supuesto, el hueso tiene una circulación, pero quiere decir, por eso se dice, es como si tuviera una infección dentro de una esponja que tiene pus adentro. No lo puede sacar nunca. Por eso se dice que la osteomielitis no se cura nunca. El hueso con porosis o osteoporosis es esto. Entonces, si yo tengo mi hueso normal, yo tengo que poner un osteosíntesis, quiere decir, voy a ponerle una placa con un tornillo, tengo que considerar, pues, que qué hueso estoy trabajando acá. Entonces, pongo 2 tornillos y yo pongo un tornillo pensando que voy a tener una sujeción más o menos adecuada, y sí se consigue. Imaginemos que yo ponga un tornillo acá, en este hueso. Entonces, definitivamente la posibilidad que este tornillo se salga, nosotros le decimos se desancle, es alta, ¿no? Entonces todo el sistema cambia de nuestro pensamiento de un paciente con osteoporosis, nuestra forma de planificación, la osteosíntesis, tiene que ser distinta de un paciente normal. Un paciente con enfermedad, paciente de 40 años con enfermedad renal crónica. ¿Qué hueso tiene? Osteoporótico. Desde arranque ya no está, según la patología que tiene o según la edad, ya no estamos pensando cómo vamos a hacer la planificación. ¿Existe riesgo para la osteoporosis? Esto lo voy a dejar cuando vean la enfermedad metabólica, pero uno de ellos es la menopausia precoz, que factores genéticos es importante, aporte de calcio y vitamina D. En muchos países en Europa no hay sol, tienen periodos de 8 meses sin sol y tienen una deficiencia de vitamina D, tienen que tomarlo, alcohol, la vida sedentaria, todos estos son condicionantes, y como medicina, los corticoides como uno de los principales factores de osteoporosis.
Esto ya lo hemos hablado varias veces, alta energía y baja energía, es distinto. Vamos a ver cómo sueldan las fracturas, el proceso de consolidación. Forma un hematoma de fractura, finalmente hay migración de capilares y comienza a haber hueso esponjoso y después la remodelación. Todo esto está mediado por las prostaglandinas. Entonces ustedes ya saben la ciencia básica, saben cómo consolida el hueso. Entonces, se cayó, se fracturó y tú le vas a dar tiene dolor, ya, vamos a dar una Celebrex, que es un inhibidor de prostaglandinas. Y todas las casas comerciales dicen, usted tienen que dar un antiinflamatorio, y todos sabemos que los antiinflamatorios son inhibidores de las prostaglandinas. Entonces, nosotros no tenemos que guiarnos porque nos lo dicen la propaganda, todo el día nos están metiendo las informaciones no tan científicas o comerciales. Tiene dolor, dale antiinflamatorio, quieres dar ibuprofeno, dale Celecosip, dale ibuprofeno, Celecosip, diclofenaco. Entonces, todo esto de acá llega a ser inhibidores de las prostaglandinas, y las prostaglandinas juegan un rol importantísimo en la formación de calloso. ¿Qué estamos haciendo? Frenando el proceso normal de consolidación. Entonces hay que leer, no hay que guiarnos por lo que nos dice. ¿Qué se requiere para que el hueso suelde? Es muy fácil, buena reducción, que esté en su sitio, que esté inmovilizado, un yeso, un fijador externo, una placa, que tenga aporte sanguíneo adecuado. ¿Qué hacemos los traumatólogos? No ha avanzado mucho que la traumatología. Lo ideal sería hacer una osteosíntesis o hacer una reducción de la fractura, colocarle una soldadura ósea, por decirle, o una super pegamento óseo, y listo. Pero no, nosotros solo lo que hacemos, ponemos las condiciones para que el paciente realice la autocuración. Entonces tenemos que estar claros nuestras limitaciones, es decir, no le estamos agregando nada más que favoreciendo para que el paciente autocure. Quiere decir, si un paciente tiene problema de la microcirculación, diabético, enfermedades reumáticas, insuficiencia vascular, edad más de 90 años, ya tiene un problema de la microcirculación y probablemente podemos esperar un retraso de la consolidación. Definitivamente, si vamos a tener una reducción, una inmovilización mal hecha, con los tornillos que se van de cada lado, no se ha fijado, un yeso que no sirve, va a la no unión. Y si no está reducido, no hay contacto óseo, no va a unir nunca. Entonces, eso es lo que quede claro. Entonces, ¿cómo son los mecanismos para fijar las fracturas? ¿Cómo se restaura la anatomía? Directamente es con cirugía, indirectamente mediante los mecanismos de manipulación o tracción que vamos a ir viendo en cada clase. Se puede poner un yeso, un fijador externo, una fijación interna, y en casos excepcionales, con una destrucción de una articulación que ya vamos a ver en la clase de hombro la próxima semana, se requiere una prótesis. Vamos a ver un punto importante de las fracturas expuestas. Es un tema importante. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento que ustedes le den en el momento de la emergencia es lo que determina la evolución del paciente. Como objetivo, una fractura expuesta, evitar la infección. Muchas de estas tienen la posibilidad de infección mayor del 30%. Tenemos que tener claro que tienen que soldar, restablecer la función, que se incorpore al trabajo el menor tiempo posible. ¿Qué cosa hay que hacerlo? ¿En qué se basa el tratamiento? En la limpieza quirúrgica inmediata. Eliminar todo lo que está contaminado. ¿Qué encontramos en una fractura expuesta? Ropa, brea, tierra, grasa, pintura de carro, metal.
de todo eso hay que sacarlo. Siempre ser muy, muy cuidadoso, porque es una entidad viva el hueso y hay que respetar la viabilidad, si no, no va a consolidar. Tratar de hacer una restauración anatómica que quede como el paciente quedó, estabilizarlo lo mejor posible y iniciar una rehabilitación precoz. Los tipos, ya estamos hablando de un principio de clasificaciones. Los traumatólogos somos muy simples, muy prácticos. Entonces, tipo 1, 2, 3, tipo 1, 1 centímetro, tipo 2, 2 centímetros, tipo 3, más de 3 centímetros. Entonces, así de fácil la clasificamos. Tipo 1, 1 centímetro. Esto ya, o sea, un puntito con comunicación. Eso significa que el hueso, hay comunicación en el exterior con el hueso. La posibilidad de infección es altísima. Entonces, requiere cobertura antibiótica y vacuna contra el tétano inmediato. La placa de rayos X. Grado 2, 2 centímetros. Ya ese es un antebrazo. Ya también vemos que ya tiene un mayor compromiso de partes óseas. Más o menos uno, ya van a ver una clasificación probablemente cuando hagan heridas o lesiones, pero este es como un principio para que ustedes se van adecuando. Grado 3, 3 centímetros y no cierra que la herida, que ya dejó de cerrar con un mayor compromiso de parte blanda. Este hueso que está blanco, no le veo periósteo, que es un hueso sin circulación. Y vamos a ver, este cuadro yo lo agregué, pues salió de la pregunta que me hicieron en el chat. El chat está abierto para preguntas, así que vamos a responder. Me dice, ya la clase pasada vimos, ponte, que una fractura de fémur tenía un sangrado de 1500 a 2000, una fractura de pelvis, un sangrado masivo. Entonces, ¿cómo sabemos en qué estante? Fractura que de fémur. De frente, pensamos que puede estar un shock hipovolímico grado 3. Vemos el sangrado del 30-40%, ya la frecuencia cardíaca, más de 120, alerta, alerta. Presión arterial comienza a bajar, frecuencia respiratoria aumentada, diuresis baja, y hay algo importante, confusión. Entonces ya, si el paciente tú lo ves, tú lo tratas, te llevó a emergencia, shock trauma, tú le haces el ABCD, que lo vamos a revisar en la próxima clase, y está confuso, alerta. Puede ser que esté un shock hipovolémico severo. Cuidado con eso. Las tipos 3B ya son lesiones mucho más severas, más contaminantes. Las lesiones, ya está mira, lo que se ve es el hueso, pérdidas masivas que de hueso. Las 3C, lesiones vasculares, y una mayoría de estas van a la amputación. Esos son los tipos. Entonces, vuelvo a repetir, el tratamiento que ustedes le den en la emergencia, eso depende del pronóstico del paciente. Es decir, depende si es que se va a infectar, no se va a infectar, si va a una osteomielitis crónica o va a ir a la amputación. Hablamos de las heridas, ustedes ya han hablado en cirugía de las heridas. Una herida se considera infectada a las 6 horas. Ahora, quiere decir, nosotros pensamos en nuestro medio, acá en Lima, que un paciente que tuvo una fractura expuesta, le vamos a poder hacer una limpieza quirúrgica antes de las 6 horas. Lo veo difícil, porque primero el paciente se accidentó en la calle, un accidente de moto en una calle. Lo primero que hacen es, el primero que puede, buena gente, si es que lo quiere llevar, lo lleva a la primer consultorio cerca, a una posta. La posta no tiene condiciones de atenderlo, lo lleva a los hospitales grandes, y los hospitales grandes están llenos, y le dicen, te vamos a operarte, necesitamos 8 horas de ayuno. ¿Está con 8 horas de ayuno? ¿Ayuno? No, espera tus 8 horas que de ayuno. ¿Hay sala de cirugía disponible? No. Tienes todos tus ríos quirúrgicos que hablamos ayer, que es hemograma, hematocrito, velocidad, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, riesgo quirúrgico, tu placa de tórax. A veces hacer todos estos análisis prequirúrgicos, esa evaluación rápida, no lo conseguimos en 2 horas. Entonces
ahí viene el problema. Entonces, muchas de esas fracturas no las tratamos a las 6 horas, sino lo tratamos a las 12 horas, 14 horas, entonces ya estaríamos ante una herida infectada. ¿Qué vamos a hacer en el lugar del accidente? Tenemos que evaluar en forma integral. Ustedes tienen que hacer esos cursos de resucitación, de control que tienen que hacerlo, es obligación de todo, de todo médico. Yo lo he hecho hace un mes y ese curso tiene una duración, me dura por 3 años, la certificación internacional. Cada 3 años tengo que hacerlo, a pesar que yo soy traumatólogo, yo tengo no hago emergencia, pero como médico tengo que hacerlo. Entonces, lo que tienen que hacer es cubrir un apósito estéril lo más limpio posible, no reducir, colocar una férula y llevarlo al mejor lugar. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo en mi carro, parece ya en la maletera, tengo apósitos, no tengo férulas, pero tengo cartones que los doblo en varios, los doblo y tengo vendas elásticas que le pongo apósito limpio, lo inmovilizo con una férula, y de repente ya vamos a haber venido oportunidad de verlo en sus clases, y lo evalúo en el hospital definitivo. ¿Qué hospital definitivo hay? Casimiro Ulloa, uno de los principales ciudades de emergencia. María Auxiliadora, Coyique en el norte, en el oeste está Almenara, en el Callao, Sabogal, Rebagliati, el Vitarte también, son hospitales que tienen todo. Hay que saber qué hospital vas a llegar. Si tú lo llevas a una posta de salud, tú vas a tener que, el médico de la posta no lo va a poder resolver, va a tener que llamar a cualquiera de estos hospitales que he nombrado, decirle, usted puede recibir esta fractura expuesta, ¿tienen cama? Te van a decir, no hay cama, resuelve usted. Y el paciente ya son 6 horas, 8 horas que está infectado y se perdió el momento oportuno del tratamiento adecuado. Las ambulancias SAMU tienen que tener el teléfono de esas ambulancias porque hacen un traslado muy adecuado de los pacientes, corresponde al Ministerio de Salud. Tú llamas a la ambulancia SAMU y te lo llevan inmediatamente y tú lo puedes hacer el control mientras llega el paramédico. Llegó el paramédico, parece mentira, el paramédico está más adaptado a tratar este tipo de emergencias, tú lo tienes que ayudar, tú dices, el paciente, mis signos vitales son estos, está estable, tiene una fractura expuesta, calculo ensangrados en 500, el paramédico le va a poner una vía gruesa, cloruro a chorro, va a llamar al hospital y lo va a conectar, le va a poner una camilla de traslado especial, porque si tiene fracturas a nivel cervical o fracturas múltiples, si tú lo cargas, vas a agravar la lesión. Como le dije, la cirugía tiene que ser agresiva. Todo lo que está malo, afuera. No tienen que borrar tejido muerto, porque lo que están haciendo es que se infecte. ¿Cómo se hacen las fracturas? Se lava, se desbrida todo el tejido muerto, fasectomía, ustedes ya van a hablar en complicaciones en síndrome compartimental, ya vieron algunas ayer, hemostasia, se dice hemostasia en centro de cirugía, no pueden clampar, de repente al clampar una arteria y están clampando la arteria femoral, la humeral, y van a producir una necrosis de todo el miembro y va a la amputación. Hay que colocar drenaje, las cubiertas, cubrir los huesos, estabilización de la fractura. No estamos hablando de fijación absoluta, de estabilidad absoluta, solamente si se pueda trasladar. En todo caso, ¿cómo se puede, cuándo se lava? Yo lavo con 10 litros de solución que salina a todos los pacientes. El uso de jabón de yodo povidona está cuestionado porque el yodo puede irritar más las partes blandas y antes usaba escobilla, realmente ya no se usa porque funciona más. Eso no se usa. Entonces,
vamos a ver la estabilización ósea, una herida de arma de fuego, es una herida que yo inmediatamente, una herida pequeña, inmediatamente se colocó una placa de osteosíntesis porque llegó rápido al hospital, había todo, tuvo la suerte, y se colocó una placa de osteosíntesis en sistema de neutralización, puenteando, no se ha puesto ni un elemento metálico acá, entonces las fuerzas, ¿qué cosa significa? Esto está lesionado, necesito, acá es un tercio, necesito una placa de un tercio por arriba y necesito una placa de un tercio por abajo. Esta con las justas cumple, pero ese sistema de distribución de las fuerzas que uno tiene que hacer. ¿Qué antibióticos? Cefalosporina y aminoglucósido. ¿Qué le doy? Cefasolina y le dejo amikacina. Ese es lo que yo le indico inicialmente. Y los rasgos de infección varían generalmente en otros países. Es este rango que están observando, en fracturas de grado 2, como ya son fracturas que vemos después de las 6 horas, ya estamos hablando de una contaminación, de una infección cerca del 30%, y las fracturas del tipo 3B, una mayoría van a la amputación. Vamos a ver las complicaciones. Vimos que el hematoma de la fractura es un proceso inicial de la conciliación de las fracturas. Entonces, al drenarse el hematoma por la continuidad que hay con el exterior, se pierde ese hematoma y hay mayor porcentaje de no unión o no consolidación, o que no suelde. Este hueso, esta fractura, lo trataron con un yeso, no soldó, y fue una osteosíntesis, y acá hay un sistema de premoldeado que hace una compresión en el foco. Entonces, son sistemas que no crean que nosotros los traumatólogos somos ponemos las placas como sean, sino con los principios físicos y mecánicos. Esta es una no unión. Entonces, vemos que no unido. ¿Por qué no unido? Vemos que no hay nada de formación de hueso, quiere decir, faltó vitalidad. ¿Qué hacemos? En este caso, hacemos un injerto vascularizado. Pasamos este peroné con microcirugía de esta forma para conseguir la unión. Vamos a ver rápido unos ejemplos, que la hora que nos gana. 11 años, fractura expuesta 3A, el acercamiento, esa lesión, todo este tejido, sacarlo, pa. Ya veremos de hacer las coberturas siguientes como sea. Las placas de rayos X en varias incidencias, frente, perfil, las oblicuas son importantes también. Se coloca el aparato tutor externo y este paciente, a pesar de esa lesión, consiguió cerrar. Es un tutor externo descartable que vemos acá. Y vamos a concluir ya en las fracturas expuestas, nuestro principio, nuestra mente, y evitar infecciones. El tratamiento, el inicio, lo que van a hacer ustedes determina la evolución. La limpieza debe ser lo antes posible, un desbridamiento agresivo, previsión antitetánica en todos los pacientes, antibiótico sistémica precoz, fijación externa es una alternativa bastante buena, a las 48 horas una nueva limpieza, y en la brevedad resolver todos los problemas, los injertos, colgajos necesarios, rehabilitación precoz. Y yo trabajo para un hospital de la Seguridad Social, y trabajamos a trabajadores. Nuestra meta es incorporar a la actividad laboral el menor tiempo que posible. Entonces, con esto de acá, voy a dejar de compartir y voy a